En la clase pasada desarrollamos de política y Estado, los elementos, los tipos de Estado. Hoy tenemos que ver regímenes democráticos y no democráticos, ideologías. Lo primero que tengo que plantear es qué es un régimen político. Es el conjunto de normas y principios que organizan el acceso al poder de gobierno y la manera de ejercerlo de un Estado. Se clasifican en regímenes democráticos y regímenes no democráticos o autoritarios. Adoptan diferentes formas de gobierno. ¿Cuándo decimos que un país tiene un régimen democrático? Cuando los ciudadanos, a través del voto, eligen autoridades de gobierno, dan a conocer sus opiniones, cuando pueden manifestarse públicamente para reclamar por sus intereses o cuando demandan justicia ante los jueces. Por lo contrario, un régimen autoritario, los gobernantes ocupan los cargos de poder por la fuerza sin tener en cuenta la voluntad de la ciudadanía expresada mediante el voto. Cuando la persona no puede agruparse en partidos políticos ni emitir sus opiniones en libertad, o cuando no se logra peticionar a las autoridades ni reclamar justicia a los tribunales. Los regímenes autoritarios pueden adoptar diferentes formas: dictadura y totalitarismo. Comenzaremos a desarrollar los regímenes democráticos. Todo comenzó en Grecia. Fue en la ciudad-estado o polis de Atenas, en el siglo V a.C., donde surgió la idea y la práctica de la democracia. En la asamblea participaban todos los ciudadanos, deliberaban sobre los problemas de la polis, se daban sus propias leyes y las modificaban. El pueblo se gobernaba a sí mismo, tratando de armonizar los intereses particulares con el interés de la polis, que era el que debía predominar. Es una democracia directa. El ciudadano no elegía representantes, él mismo participaba. Todos podían y tenían el deber de ocupar cargos de gobierno por periodos cortos y la elección se hacía por sorteo. Eran los ciudadanos los que participaban en el gobierno, o sea, los varones libres mayores de edad. No participaban las mujeres, los esclavos y los extranjeros. Luego de la breve experiencia griega, la democracia quedó sepultada. En la Edad Media se consolida una sociedad feudal basada en los principios del cristianismo, que propiciaba la fe y la obediencia al mandato divino. La Iglesia y el Papa eran las instituciones que concentraban el poder que provenía de Dios y lo delegaban en los monarcas y señores feudales. El poder religioso y el poder político se fundieron y permanecieron durante siglos en las mismas manos. Hacia fines de la Edad Media, el poder fue concentrándose en los reyes, que controlaron territorios extensos y se volvieron muy poderosos. En la Europa del siglo XV comenzaron a conformarse los estados modernos, gobernados por monarquías que luego se volvieron en absolutas. El poder político concentrado en el monarca o rey. En el siglo XVII surge el pensamiento político del liberalismo. Los individuos son personas libres y con derechos. Esta libertad garantiza el derecho de las sociedades y de la economía. El Estado debe asegurar la libertad y los derechos individuales. Su poder debe limitarse para que no exista la posibilidad de coartar la libertad y debe garantizar los derechos individuales, como por ejemplo el derecho a la propiedad. El origen es en Gran Bretaña, donde el Parlamento asumió funciones legislativas y establece normas que fijaron límites al poder absoluto del rey. En el siglo XVIII, la Revolución Francesa, donde se genera que el poder de gobernarse le pertenece al pueblo. Es lo que nosotros conocemos como soberanía popular.
esto va a quedar asentado en la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Estos gobiernos constitucionales van a tener características como la división de los poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, y el principio de representación. Los gobernantes serán elegidos por los ciudadanos a través del voto. En el siglo XIX, la idea de la democracia representativa se expandieron y se consolidaron. En el siglo XX, en particular a partir de 1930, debido a la gran crisis económica mundial que provoca el crack de la Bolsa de Nueva York, la quiebra de empresas y de bancos y desocupación masiva, pone de manifiesto las limitaciones de un sistema que está librado al mercado. La Unión Soviética, Alemania e Italia tienen una fuerte intervención del Estado en la economía. En los países europeos o en Estados Unidos, el Estado también comenzó a intervenir más en la economía, con el fin de superar la fuerte crisis del capitalismo, y dedicó esfuerzos a la protección de los derechos sociales. Este estado de bienestar va a tener su apogeo después de la Segunda Guerra Mundial. Es un estado asistencial. Debe brindar asistencia a los ciudadanos en necesidades de alimentación, de vivienda, de salud. El Estado crea y administra empresas. Es una democracia de tipo sustantivo o real, porque el ciudadano ejerce su derecho de sufragio universal y puede expresarse libremente. En 1970, una gran crisis manifiesta un gran malestar generalizado y también ingobernabilidad. Algunos regímenes autoritarios frenan los reclamos, otros apuestan al neoliberalismo. Ambos critican al estado de bienestar. El neoliberalismo tomará decisiones económicas a cargo del mercado, la reducción de funciones de los estados, por ejemplo, el proceso de privatización de empresas del Estado, la apertura de importación, la flexibilización laboral. En 1990, los resultados del neoliberalismo se aprecian en América Latina y en los países desarrollados. En América Latina, con la desindustrialización, el desempleo masivo, el empleo precario, la caída de los salarios, la indigencia y el empobrecimiento de las clases medias. En los países desarrollados, los efectos negativos se manifestaron también con posterioridad y dieron lugar a la crisis que aún perdura en Europa y en los Estados Unidos. En esta imagen vamos a ver los regímenes democráticos, su evolución. En el siglo V a.C. vemos la democracia directa, la ciudad de Atenas, ciudad-estado, la participación del individuo en el gobierno. En el siglo V al siglo XV, el feudalismo, donde el poder se encuentra en las manos del señor feudal. En el siglo XV, las monarquías absolutas. En el siglo XVII, el liberalismo, y el Estado debe garantizar los derechos individuales. En el siglo XVIII, con la Revolución Francesa, tenemos gobiernos constitucionales y una democracia de tipo representativa. O sea, que el ciudadano elige a los representantes. En el siglo XIX, un estado de bienestar, con una democracia sustantiva o real. Y en el siglo XX, el estado neoliberal. Pero ahora los regímenes autoritarios. Dijimos que los regímenes autoritarios pueden ser unitarios o autoritarios. Vamos a ver las características. Suelen recurrir a la fuerza para llegar al poder y mantenerse en él. Ejercen sobre la ciudadanía una fuerte represión y muchas veces no cuentan con un consenso que los avale. Mantienen una fuerte presencia del ejército, la anulación de las votaciones y la censura a la prensa y demás medios. Su base ideológica es que la autoridad debe imponerse por la coacción.
y niegan la igualdad entre las personas, exaltan las jerarquías y su objetivo último es el orden social. Regímenes autoritarios. Generalmente llegan a través de golpes de Estado, destituyen gobiernos constitucionales, apoyan a grupos económicos que colaboran con el gobierno. Y entre 1970 y 1980 podemos decir que son medidas económicas neoliberales las que aplican. El ejemplo son las dictaduras latinoamericanas. Chile, con el gobierno de Pinochet, Argentina, con el proceso de reorganización nacional, 1976-1983. Vamos ahora para ver los totalitarismos. Las características. Es un régimen autoritario que se caracteriza porque debe controlar a toda la sociedad, buscando llevar a cabo un adoctrinamiento que anule cualquier otra forma de pensamiento. Se centra en un líder que encarna la voluntad del pueblo y es seguido por masas convencidas del valor del sistema. Hacen un uso intensivo de la propaganda política y actúan de policías secretos que establecen el terror. Los ejemplos son el régimen fascista en Italia con Mussolini, el régimen nazista en Alemania con Hitler.